y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 16 de abril del año 2023. Como Día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Efesios capítulo 6, el versículo 10 al 18, sobre el tema, una batalla espiritual. Una batalla espiritual. Se cuenta la historia de un rico propietario de una plantación y su siervo Amos. El señor Stanford era aficionado a la caza. A menudo llevaba a Amos con él para que recobrara los patos después de haberlos abatido. El señor Stanford no conocía a Dios, pero Amos era un cristiano entregado que oraba cada día y cantaba himnos mientras trabajaba. Siempre que tenía la oportunidad, el señor Stanford se burlaba entonces de la fe de Amos. De esa mañana no era distinta a las otras. No sé por qué tú lees la Biblia y crees toda esa palabrería religiosa, dijo el señor Stanford, mientras flotaban en el bote de remos. ¿Qué provecho sacas? No creo en Dios y soy el hombre más rico del condado. Tú, en cambio, eres cristiano y no tienes nada. Es verdad, señor Stanford, pero tengo a Dios que cuida de mí. Entonces respondió Amos. ¿Qué Dios hace eso?, inquirió el señor Stanford. Amos se limitó a sonreír. Y el señor Stanford continuó. Y otra cosa, tú quieras por el modo en que el diablo siempre te pone a tentación. En cambio, a mí nunca me molesta. Explícame eso. Amos remó y acercó el bote a la orilla. Cuando usted sale a cazar patos, señor Stanford, ¿cuáles me pide que recupere primero? ¿Los que están heridos o los que están muertos? Anda, los que están heridos, claro. Todavía pueden, porque levantar el vuelo. Y pues lo mismo sucede con usted y yo, señor Stanford. El diablo me persigue porque sabe que yo todavía puedo levantar el vuelo. Usted es un pato muerto. Ya no tiene que preocuparse por si se va o no. ¿Qué le parece a usted decir esa historia? Excelente historia, ¿verdad? Aunque el final me pareció gracioso, por cuanto me imagino la cara que habría puesto el señor Stanford cuando su siervo Amos le dijo que el diablo no se molestaba en perseguirlo porque lo consideraba muerto. Es cierto, muchas personas
adineradas se consideran seguras por las riquezas y posesiones que tienen, pero ignoran que la verdadera seguridad es estar con Dios y tener a Cristo en el corazón. Muchas personas, hermanos, de ese tiempo, hoy en día, dudan de que el diablo exista. Pero la Biblia enseña que Satanás es real y que su meta consiste en alejar a las personas de Dios, en frustrar el plan divino y en causar división. Por eso, nosotros sabemos muy bien, los cristianos estamos en una batalla todos los días entre el reino de luz y el reino de las tinieblas, como igual que el apóstol Pablo. Dos partes siempre luchan entre la luz y las tinieblas, haciendo uso de todo lo que tiene a su alcance. Satanás intenta estorbar la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso hoy el título por el tema, una batalla espiritual. Todos los días, hermanos. Por supuesto, si estamos en Cristo, nuestros nombres sin duda están escritos en el libro de la vida del Cordero, como la semana anterior nosotros compartimos, durante la semana pasada, durante Semana Santa. Y ya estamos destinados al cielo, gracias a Dios. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y resucitó. Sin embargo, el diablo se complace en tentar de hacernos sentir que somos cristianos míseros o ineficaces. Entonces, ¿de qué manera podemos evitar caer en los planes de Satanás? De acuerdo hoy a Efesios capítulo 6, no hemos sido llamados a combatir al diablo, sino a mantenernos firmes en el Señor. El apóstol Pablo dando mucha énfasis, firmes en el Señor. Por medio de su poder, de verdad podemos vencer la tentación, a pesar de cualquier circunstancia difícil como ese tiempo. En Efesios capítulo 6, Pablo exhorta, imagínense ustedes, a los creyentes. Yo voy a leer 10 al 13 nuevamente. Aquí que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestiales. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo y estar firmes. Entonces hoy por unos puntos vamos a viendo la estrategia, viendo una batalla espiritual. Primeramente, ¿cuál es entonces la estrategia de Satanás para atacarnos? ¿Qué estrategia? ¿Cuál es la estrategia de Satanás? El diablo se infiltra en el mundo con sus mentiras, como eres mentiroso. E incluso los cristianos podemos ser engañados. Por eso imagínense ustedes, crea duda en nuestra mente, siempre dando las semillas. Quiere que caigamos en discusiones, usa el engaño, quiere crear divisiones,
¿Por qué? Porque su meta es destruirnos. Su meta. Si logra convencer a las personas de que duden de una porción bíblica, también puede persuadirlas para que rechacen toda la Biblia. Su meta es destruirnos. Sabiendo la estrategia, imagínense ustedes y el segundo punto, ¿cuál es la naturaleza de nuestra batalla contra Satanás? Es verdad, unos puntos importantes ya nosotros sabemos es una batalla espiritual, como el título, es una batalla espiritual. Hoy Efesios capítulo 6, 11 y 12, dando mucha énfasis. Pablo no se refería de una armadura física. Aquí dice que versículo 12 nos habla de huestes espirituales de maldad en las religiones celestiales. El cuerpo que hoy tenemos es transitorio, pero nuestro espíritu vivirá para siempre. Y por medio de él que nos relacionamos con Dios. Aunque el diablo no puede cambiar nuestro destino eterno, hará todo lo que pueda para dañar nuestra comunión con el Señor en este mundo, para alejarnos de su voluntad y para hacernos sentir infelices y poco productivos a nivel espiritual. De verdad es una batalla espiritual. Y además es una batalla personal. Hoy versículo 12 Pablo afirma, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Se refiere a una pelea cuerpo a cuerpo. Todos los creyentes en Cristo enfrentamos tentaciones similares, ¿verdad? Pero el diablo también nos ataca y nos tienta de manera individual. Y además una batalla real. Una de las tácticas de Satanás consiste en hacernos creer que Dios no existe. Imagínense, la semana pasada yo vi la noticia, un artículo sobre la pregunta y porcentaje, todo el mundo. ¿Y cuántos que creen ustedes que Dios existe o no? Pero dice que 72% sí creen que Dios existe. Imagínense ustedes, pero de árabes, la parte de árabes, ellos, Allah, como 97%, ellos lo creen. Mire nosotros el Dios Todopoderoso, Satanás, una batalla real que consiste en hacernos creer que Dios no existe. ¿Y ustedes, si Dios existe o no? La tercera, la pregunta, ¿por qué los hijos de Dios llegamos a ceder ante la tentación? ¿Qué cosa? Ya nosotros sabemos una batalla espiritual. Pero ¿por qué en realidad los hijos de Dios llegamos a ceder ante la tentación? El Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué entonces hay momentos en que somos derrotados en esta batalla espiritual? Porque muchas veces entre nosotros, por la ignorancia, muchos creyentes ignoran que existe una batalla espiritual. Creen que lo malo y lo bueno que llega a su vida es consecuencia de la suerte. Pero para nosotros, ningún momento la casualidad. Nuestra vida está en tu mano del Señor. Y además, por no reconocer la existencia de Satanás, el diablo es real. Cristo habló con él en el desierto. Se recuerda Mateo capítulo 4, 1 al 11.
Sacó fuera demonios y enseñó acerca de los engaños del diablo. Cristo nunca hubiera hablado de un adversario que no existe. Y además, por las minas espirituales. Interesante de esto. En ocasiones los cristianos fallamos al no reconocer las zonas del peligro que enfrentarán. Algunos pecados pueden ser comparados con minas porque nos toman por sorpresa y causan un gran daño. Entonces el diablo nos dirá: solo un poco, no te hará mal, sí, pero al poco tiempo podríamos llegar a desarrollar un hábito peligroso o tomar decisiones que pudieran destruir nuestra vida por no contar con una instrucción bíblica adecuada. Mire qué hábito ustedes tienen ese tiempo. Nos reunimos el domingo en la mañana para adorar, pero también para aprender. Los sermones nos enseñan, dominical y también sermones nos enseñan los principios que debemos seguir para enfrentar la batalla en victoria. Si dejamos de congregarnos, no perderemos nuestra salvación, pero conocimiento espiritual y el reunirnos con otros creyentes es una parte importante en nuestra preparación para la batalla espiritual. La última es muy importante, hermanos. Nosotros mismos debemos asumir la responsabilidad por nuestro pecado. Algunas personas bromean a decir: el diablo me forzó a hacerlo. La realidad es que el enemigo no puede obligar a los creyentes en Cristo a hacer nada. ¿Quién nos da poder para resistir al pecado? Unos puntos importantes. Los creyentes contamos con el poder de Dios, gracias a Dios. Ninguno de nosotros puede enfrentar al diablo solo. Por eso hoy Efesios 6:10, dando mucha énfasis, ha engañado a los seres humanos durante mucho tiempo y sabe qué herramientas debe usar. Aquí nuestra responsabilidad entonces es ser fortalecidos en el Señor. Efesios 6:10, fortalecidos en el Señor. Pensemos con el poder de Dios y no con el nuestro. Mire, imagínense, los creyentes contamos con la autoridad de Dios. Gracias a Dios, sí contamos con la autoridad de Dios. Un oficial, imagínense ustedes, de la policía, dirige el tránsito haciendo uso de la autoridad gubernamental que ha recibido y no por su propio poder físico. Por eso nosotros paramos, ¿ok? Cuando dice alguna señal, por esa autoridad. De igual manera, no enfrentamos a Satanás solos. Podemos resistirlo con el poder que radica en la autoridad de Cristo. Si andamos conforme al Espíritu, podremos ordenar al diablo a que se aleje de nosotros en el poder del nombre de Cristo. Y también ahí, hoy versículo 11, ¿qué es lo que está diciendo? Como creyente en Cristo, podemos mantenernos firmes y ver cómo Dios pelea nuestras batallas. Nos ha llamado
a ponernos la armadura espiritual y estar firmes. Hoy yo no diciendo sobre la armadura de Dios detallada, desde yelmo hasta piernas. Aunque, hermanos, estamos en una batalla espiritual. El Señor no nos llama a pelear con el diablo. Solo nos ordena mantenernos firmes en el Señor. Así que, sabiendo esa batalla, hermanos, ganemos esa batalla espiritual, Señor. ¿Qué manera? Mantenernos firmes en Él. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos.